Doy gracias al Señor, hermanas, hermanos. El Señor les bendiga grandemente a todos los hermanos que estuvieron en la sala Pastor Ramón Encina para poder presenciar la reunión, ¿no? El culto virtual que le hemos hecho para nuestro amado Señor. Porque la verdad que Él se merece toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, ¿no le parece, hermanos? Alabado sea el nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y bueno, si estábamos en el capítulo 2, ¿verdad? De Segunda de Corintios, en los últimos versículos. Y nosotros estábamos hablando en los últimos versículos del capítulo 2 de Segunda de Corintios. Dice: Padre amado, te doy gracias por este momento en que voy a predicar tu palabra, que tú me puedas ayudar y que tu Espíritu Santo, Señor, tome este vaso de barro, Señor, y lo use para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza, abriendo los ojos del entendimiento de los hermanos, las hermanas, los niños, Padre, y todo sea para el bien del Evangelio. En el nombre de Jesús, amén. Entonces ahí Pablo nos habla y dice: cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta, en el Señor no tuve más reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito, así que despidiéndome de ellos partí a Macedonia. Esa parte ya lo hemos visto, ¿se acuerdan? Y después fuimos al capítulo 14, 15, donde dice: más a Dios gracia, el cual nos lleva siempre de triunfo en triunfo en Cristo Jesús, por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos olor grato de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Eso también ya lo habíamos visto, ¿se acuerdan, hermanos? Y entonces, en el versículo 17, Pablo, no con una osadía, con una valentía, dice: considera cómo de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo, dice. Y bueno, y sabemos que nosotros cuando hablamos de parte de Dios y en la presencia de Dios. Por eso el mensaje de la gracia, como decía nuestra hermana Miriam hoy en la radio, es una cosa muy seria, ¿vio? Si bien no es esa seriedad que nos lleva a vivir amargados, sino que esa seriedad en el sentido de que encontramos que no podemos nosotros hacer lo que nosotros queremos con el Evangelio, sino que es algo muy delicado, es algo que nosotros administramos delante de Dios, ¿no? Porque dice que hablamos delante de Dios y también delante de nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso cada vez que nosotros hablamos de este mensaje de la gracia, cada vez que predicamos el Evangelio de la gracia, tenemos que saber que estamos delante de Dios y en la presencia del Señor Jesucristo. Fíjese qué delicado, qué serio que es esto. No podemos decir cualquier cosa, no podemos hablar cualquier cosa. Alabado sea el Señor. Tenemos que concientizarnos, ¿no?, de la seriedad que es este tema. Es un tema muy serio, pero es un tema que no, por la seriedad no construye rostros demacrados o rostros con falta de gozo o con falta de contentamiento, ¿no? Es serio, pero también produce gozo, produce alegría. Gloria al nombre del Señor. Y dice la palabra del Señor que cuando nosotros hablamos delante de Dios y delante de Cristo, nosotros con sencillez, dice, ¿no?, y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios. Como dice ahí en el capítulo 1, versículo 12. Fíjese cómo hablamos la palabra de la gracia. ¿Por qué la hablamos así? Porque nosotros somos sacerdotes. Somos sacerdotes que tratamos
de ofrendar un olor grato a Cristo. Entonces, porque tratamos de ofrendar un olor grato a Cristo, entonces cuando nosotros hablamos, no hablamos con palabras de sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, ¿no? Alabado sea el Señor. Entonces, nosotros todo lo que manifestamos, nosotros lo manifestamos para la gloria de Cristo. Todo lo que manifestamos nosotros es para la gloria del Señor. Y entonces, ahí en Proverbio 30, 26, ¿no? Habla de un pueblo nada esforzado. Pero gracias a Dios que somos edificados en la roca que es Cristo. Y ahí termina el capítulo 2 de Segunda de Corintios, ¿vio? Ahí termina el capítulo 2. Alabado sea el Señor. Ahora vamos a ir al capítulo 3. Gloria al nombre de Jesús. Y en el capítulo 3 dice el apóstol Pablo: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad como alguno de carta de recomendación para con vosotros o de recomendación de vosotros? Ahí en el versículo 1. Acá vamos a ver en este capítulo que el apóstol Pablo, él está contractando, por así decirlo, ¿no? Cómo se hacía en el Antiguo Testamento y cómo se hace en el Nuevo Testamento. ¿No? Cómo se ministraba, ¿no? O cómo se ministra en el Nuevo Pacto y cómo se ministraba en el Antiguo Pacto. Pero acá el tema principal, ¿no? Es el sacerdote ministrando a Dios. Ministrando a Dios. Este es el título del capítulo entero. Gloria al nombre del Señor. Entonces, nosotros miramos los 6 primeros versículos de este capítulo, ¿no? Del capítulo 3, y el apóstol Pablo se anuncia a sí mismo y a sus colaboradores ser o haber sido llamados divinamente por Dios, pero no solamente que fueron llamados divinamente por Dios, sino que fueron equipados, ¿no? Equipados como ministros de este nuevo pacto. Y el apóstol Pablo declara que él tiene credenciales suficientes para mostrarles, ¿no? Él lo declara así, porque como dice algunos, ¿no? Algunos, pregunta arriba, ¿no? Muestra que algunos obreros necesitaban, algunas personas necesitaban, ¿no? Carta de recomendación. Necesitaban carta de recomendación para la iglesia de Corintio. De otra manera no lo iban a recibir. O carta de aquellas iglesias, si deseaban ser recibidos en Corintio o en cualquier otra parte, ellos tenían que presentar carta de recomendación. Así hoy día también se pide carta de recomendación. ¿Quién es usted? ¿De dónde viene? Y así. Entonces vemos que los que administran, los ministros, los pastores, ¿no? Los obispos, los diáconos, etcétera, ellos, en la denominación estoy hablando, ¿no? Ellos tienen una manía por las credenciales, ¿no? Ellos quieren ver credenciales por todos lados. Pero el apóstol Pablo y los colaboradores que él tenía, ¿no? El apóstol Pablo y los colaboradores no necesitaban credenciales, ¿no? Para Corintio. Ellos no necesitaban credenciales. Pues ellos lo conocían bien a ellos.
Ellos no necesitaban la recomendación de nadie en Corintio o que otra iglesia los recomendaran a ellos. Pues Pablo podía decir, vosotros sois la carta de recomendación, ¿no? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones y conocidas y leídas por todos los hombres. ¿Alguien quiere una carta de recomendación? Bueno, ustedes son la carta. Ustedes que piden carta de recomendación, ustedes mismas son la carta de recomendación. Si ustedes no nos recomiendan a nosotros, ¿quién nos va a recomendar a nosotros? ¿Vio? Fíjese. Nuestras cartas sois vosotros, decía el apóstol Pablo, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Fíjese, alabado sea el Señor. Entonces, ¿cuál es el fruto de su trabajo? Fue su recomendación. La recomendación, no, las cartas de recomendación eran ellos mismos, los hermanos que él había enseñado. Los hermanos podían dar testimonio de lo que era el apóstol Pablo y sus colaboradores. Si alguien quiere carta de recomendación, ahí están los hermanos. Ellos pueden dar la recomendación, ellos pueden decir exactamente quiénes somos nosotros. ¿Cuál es la carta de recomendación que tiene un pastor? Los hermanos que él está pastoreando. Los hermanos que él está pastoreando van a dar testimonio de la conducta, de la enseñanza, de la doctrina, del don, del ministerio que tiene su pastor. ¿Qué otra carta de recomendación podíamos querer? Por eso tenemos que tener mucho cuidado nosotros, lo que predicamos la palabra del Señor, lo que enseñamos la palabra del Señor, nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no dejar, ¿no?, un mal testimonio en la vida de los hermanos, de no dejar una falsa enseñanza, de no dejar una falsa doctrina, de no llevarle a la herejía a los hermanos. Porque el día de mañana los hermanos tienen que dar testimonio de lo que nosotros somos. ¿Quién da testimonio de lo que nosotros somos? Los mismos hermanos a los cuales nosotros le hemos enseñado. ¿Qué dirán los hermanos que han sido enseñados por aquellos que se han atrevido a tomar, ¿no?, la autoridad que no le corresponde a ellos? Que esa autoridad le corresponde a Cristo. ¿Qué dirán los hermanos de esos pastores? ¿Qué testimonio darán de ellos? ¿Qué testimonio darán de esos hermanos que su pastor vive en adulterio, en fornicación, robando, mintiendo? ¿Qué testimonio van a dar? Porque si dan un testimonio que no es verdadero, entonces son falsos. Usted no puede decir que su pastor es una persona recta, que una persona noble, un verdadero siervo de Dios cuando no lo es. No puede, porque cuando usted está respaldando algo que no es, usted es participante de eso. Es tan culpable como aquel que hizo. Por eso, hermanos amados, tenemos que tener cuidado, ¿vio? Entonces, vemos que Pablo y sus colaboradores, ellos predicaron la palabra de gracia. ¿Con qué lo predicaron? Con el poder del Espíritu Santo. ¿Vio? Especialmente el mensaje del Nuevo Testamento fue predicado por el poder del Espíritu Santo. Ahora, los que lo oyeron a ellos fueron salvados. Y ellos fueron salvados sin mezcla, sin mistura, sin ninguna obra de parte de ellos. Entonces nosotros vemos que el ministerio paulino, la llamamos así, es un ministerio donde la gente era realmente salva por medio del evangelio verdadero. Ellos realmente fueron salvos por la fe y por gracia. ¿Se da cuenta?
Entonces nosotros tenemos que ver estas cosas. La iglesia de Corintio, ¿no? Se había manifestado, ¿no? Se había manifestado de la iglesia de Corinto que ellos fueron carta de Cristo, expedida por ningún otro, por nosotros, dice, ¿no? Siendo manifiesto que soy carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, no con tinta. Nosotros no podemos escribir el Evangelio en los corazones, en las conciencias y en las almas de los hermanos con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo. No en tablas de piedra, no en un corazón endurecido. Este Evangelio de la Gracia no puede ser escrito en un corazón endurecido, en un corazón que resiste la gracia, sino que este Evangelio de la Gracia fue escrito con el Espíritu del Dios vivo, no con tablas de piedra, sino en las tablas de carne del corazón. Es decir, que este Evangelio solamente puede ser escrito en un corazón noble, en un corazón sensible, en un corazón que baja la cabeza y dice amén, Señor Jesús. Dios no puede ser escrito de otra forma. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta lo necesario? Y otra vez venimos hablando de lo que veníamos hablando en Primera de Corintios y de lo que veníamos hablando en Romanos también, cuando en el capítulo 8 nos lleva el apóstol Pablo a no vivir en la carne, sino vivir en el Espíritu. La importancia del Espíritu Santo en la vida de los predicadores. No solamente que tengan el Espíritu Santo, sino que tengan el poder del Espíritu Santo en ellos para poder escribir el Evangelio de la Gracia no en corazones de piedra, sino en corazones de carne, en corazones sensibles. Esta gracia se escribe en corazones sensibles. Cuando hay incredulidad, el Evangelio no puede ser transmitido a ese corazón. Cuando hay dureza, no puede ser transmitido. El hombre tiene que doblegarse ante este Evangelio de la Gracia. Tiene que doblegarse hasta caer rendido a los pies de Cristo y decir amén, Señor Jesús. Amén, Señor Jesús. Tú eres mi Señor y eres mi Salvador. Fíjese, amado del Señor. ¿Vio? No en tablas de piedra, sino en tablas del corazón de carne. Fíjese, hermano. Entonces, ¿qué vamos a usar para escribir el Evangelio en los corazones sensibles? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Por eso, amados del Señor, no somos la pluma en la mano de Dios. La tinta es el Espíritu Santo. Los sacerdotes de este nuevo pacto estamos llenos del Espíritu Santo, llenos de la tinta, para poder escribir en los corazones sensibles el Evangelio de la Gracia, que es capaz de transformarlos, de conformarlos a la imagen de Cristo, que es capaz de este Evangelio de la Gracia, es capaz de hacer de un mentiroso una persona verdadera, de un adúltero una persona fiel, de un ladrón una persona decente. Es capaz solamente, pero es necesario que la persona sea sensible, que verdaderamente crea. Por eso Pablo dice, ¿no? El apóstol Pablo, ¿no? Él habla en este mismo capítulo y dice, con tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, en el versículo 4. Entonces, el ojo de la fe ve y cuenta con la suficiencia de Dios. Dios es nuestra suficiencia y no necesita la ayuda del hombre. Recomendaciones humanas, no necesitamos. Aquellos que creen que lo pueden hacer sin la llenura del Espíritu Santo, aquellos que creen que lo pueden hacer sin buscar la llenura y el poder del Espíritu Santo, ellos
otorgan cartas de recomendación, ¿no? Para aquellos que también son suficientes en ellos mismos, pero no son suficientes divinamente. Divinamente no. Entonces, ¿a quién le vamos a presentar cartas de recomendación de algún hombre o de alguna iglesia? A algún hermano que necesita eso. Necesita carta de recomendación. Por eso nosotros queremos tener comunión con aquellos hermanos, ¿no? En los cuales nosotros podemos leer en ellos, en su conducta, en su pensamiento, en su sentimiento, podemos leer la gracia de Dios. Con eso queremos tener comunión. ¿No? Usted, cuando ellos abren su boca, ellos se descubren a sí mismos lo que vienen trayendo como escritura en su corazón. Pero la comunión es siempre con los hermanos de esta gracia maravillosa. Fíjese como cuando Pablo dijo, ¿no? Cuando Pablo exclamó que no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Eso está en el versículo 6, en el versículo 5 y el versículo 6 de este capítulo 3. Entonces damos gracias por aquellos hermanos que no encuentran su competencia en ellos mismos. Tampoco encontramos nuestra competencia en otro hombre, sino que nuestra competencia es Dios. Él es nuestra competencia. Él nos lleva a nosotros realmente de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. No, Él nos lleva. Él sabe que necesitamos el poder del Espíritu Santo, entonces nos va a dar. Solamente nosotros le tenemos que pedir: Señor, lléname con tu poder, lléname con tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdame, Señor, a poder ser un instrumento donde el Espíritu Santo pueda escribir, no con tinta, sino con su persona, ¿no? El Evangelio de la Gracia en los corazones sensibles. ¿Vio? El fruto de esa capacidad, de esa competencia, llega a ser suficiente. Llega a ser suficiente recomendación. No necesitamos otra recomendación. Necesitamos el Espíritu Santo, necesitamos el fruto de esa competencia. ¿Cuál es el fruto de esa competencia? Es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Entonces, cuando Pablo clamaba, él clamaba desde su humanidad. Y la humanidad de Pablo, como la nuestra, es una humanidad débil, ¿no? Porque él decía en 2 de Corintios, ¿no? En el capítulo 2:16 dice: y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pero acá él contesta esa pregunta, que su competencia es Dios. Entonces, ¿qué derecho tiene el hombre de preocuparse, ¿no? De predicar, ¿no? Si no ha encontrado su suficiencia en Dios. ¿Vio? Por eso nosotros con el hermano Nicolás muchas veces no sabemos qué vamos a hablar, tanto en la radio. Nosotros decimos: el Señor nos va a dar la palabra que se necesita. El Señor nos va a dar el tema que nosotros tenemos que tocar, porque nuestra suficiencia es Dios. No, creo que uno de los peores es preparar las predicaciones. No, preparar las predicaciones. No digo que está mal eso, como se dice en la escuela, machetes. No digo que está mal eso, porque no podemos tener todo en la memoria. Pero aún haciendo machetes, que puede darnos un poco de seguridad al predicar, aún así nuestra suficiencia es Dios. Sí, llevar apunte no es nada malo eso. No, pero nuestra suficiencia es Dios, no son los apuntes.
¿no? Si no tenemos a Dios, aunque tengamos los apuntes, hermanos, entonces la predicación no va a ser tan eficaz. Y nosotros necesitamos una predicación eficaz, ¿no? Entonces, si nuestra suficiencia es Dios, ¿por qué no decirle lo mismo a los hermanos? Tu suficiencia tiene que ser Dios. No confíes en carros ni en gente de a caballo. No confíes en la fortaleza del hombre ni en la inteligencia humana. Confía en el Señor. Eso es llevarlo a que Él pueda decir, mi Dios suplirá todo lo que haga falta. Mi Dios es mi toda suficiencia, confianza. Nuestra suficiencia es Dios. Entonces ¿cómo nosotros podemos decir que Dios es nuestra suficiencia si siempre estamos recurriendo a métodos o a formas, ¿no?, para poder predicar el Evangelio que no provienen de Dios? Es muy importante, hermanos, que cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, creamos que Dios nos va a proveer de la palabra que se necesita para esa persona, para ese momento, ¿no? Eso a mí me ha pasado muchas veces, muchas veces. He ido al púlpito, he ido a la radio, me he ido a hogares sin saber qué iba a hablar. Pero ahí venía el Señor y la palabra fluía. Y las personas quedaban sanas, quedaban fortalecidas, quedaban vivificantes, ¿no? Porque así Dios lo había preparado. Y ahí aprendí yo, ¿no?, que si bien puedo preparar un bosquejo para predicar, puedo tomar un libro, ¿no?, y tomarlo como apuntes, pero mi suficiencia es Dios. No es un libro, no es los apuntes, sino que mi suficiencia es Dios. Y así nosotros como sacerdotes del nuevo pacto, nosotros tenemos que tener esa experiencia, ¿no? Vaya usted totalmente desarmado. Vio que Jesús le dijo, cuando Él los envió, le dijo, lleven bordón para el camino, lleven lo que necesitan para el camino. Pero después dijo, no, ahora no. Perdón, primeramente le dijo que no llevaran nada para el camino, ¿no? Que no llevaran nada, porque Él de alguna manera iba a hacer que lo que era imposible para ellos, Él iba a hacer que todo pudiera ser posible. Y ellos sanaron los oídos de los sordos, le dieron vista al ciego, levantaron a los paralíticos, echaron demonios afuera. Pero ellos no llevaron nada. No llevaron nada para el camino. ¿Vio? Pero el Señor les había enviado. Y ellos fueron, en el nombre de Jesús fueron. Y bueno, y en ese nombre ellos hicieron maravilla. Aún los muertos fueron resucitados. Ahora después el Señor los mandó y le dijo, no, ahora que yo me voy, tomen para el camino calzado, pan, agua. No, tomen para el camino, provéanse. Pero aún así, nuestra suficiencia es Dios. Nunca podemos estar confiados plenamente en lo que nosotros tenemos. Nunca podemos estar confiados plenamente en nuestra preparación, ¿no?, y en nuestra inteligencia, sino que tenemos que entender, tenemos que saber, tenemos que haber experimentado que Dios es toda nuestra suficiencia. Y eso le decía el apóstol Pablo. Pablo decía, mi suficiencia es Dios. ¿Yo? Entonces, como veníamos hablando, para el hombre es algo muy malo atribuirse una autoridad, ¿no?, para otorgar credenciales. ¿Qué autoridad tengo yo para otorgar credenciales? A las mujeres, a los hermanos, a las hermanas. ¿Qué autoridad? ¿No? Yo no tengo esa autoridad. Entonces, vio que hay una frase
en el Antiguo Testamento que dice Icabod. Icabod significa traspasada es la gloria de Israel. Primera de Samuel 4:21. ¿No? Y así la gloria de Dios fue traspasada sobre algunas iglesias. Ahora, si nosotros deseamos ver las credenciales apostólicas, entonces nosotros tenemos que considerar los versículos, el 28, ¿no? Del capítulo 6 al 10. Aquellas son, hay recomendaciones muy buenas ahí. Vamos a leerlo, a ver. Antes bien en el capítulo 6, versículo, vamos a leer el versículo 3. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en muchas paciencias, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos y en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en Espíritu Santo, en el amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, en arma de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos más, he aquí vivimos, como castigados más, no muertos, como entristecidos, más siempre gozosos, como pobres, más enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada más, poseyéndolo todo. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero si sois estrechos en vuestro propio corazón, pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros con nosotros. Entonces fíjese, no como si nosotros queremos ver alguna cláusula, alguna credencial en algún sacerdote, entonces acá está. Capítulo 6 de Segunda de Corintios. Esta es la credencial de los sacerdotes del Nuevo Pacto. Yo, léalo, tranquilo. ¿Qué credencial usted quiere? No, que le traiga. ¿Qué credencial quiere ver usted? Nosotros habíamos hablado que hay un don que da el Espíritu Santo, que es el don de discernimiento de espíritu. Y nosotros, cuando tenemos discernimiento de espíritu, no necesitamos probar los espíritus, ni tampoco necesitamos carta de recomendación. No, porque cuando nosotros discernimos los espíritus, y acuérdese que nosotros hablamos alguna vez que espíritu también se está refiriendo a la palabra de Dios. Si usted quiere discernir a alguien, usted escúchele la palabra que habla. ¿Qué espíritu trae? ¿Qué palabra trae? Y usted va a poder discernir ahí si es carta de Cristo o carta del hombre o carta del diablo. ¿Yo? Ahora, cuando es carta de Cristo, entonces, Segunda de Corintios capítulo 6, en adelante, hasta el versículo 10, ¿no? Hasta el versículo 11 también. ¿Se da cuenta, hermano, las cosas que muchas veces pasan en este tiempo? ¿No? Segunda de Corintios estábamos leyendo, ya perdí la hoja, en el capítulo 3. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, que no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Usted sabe, Dios es todo suficiente para usted. ¿Usted cree que Dios lo puede sostener siempre? ¿Usted cree que aún en los momentos difíciles, no, Dios va a estar ahí ayudándolo, fortaleciéndolo, asistiéndolo? Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes. Dios nos hizo, ¿quién nos hizo? Dios nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Alabado sea el Señor. ¿No? Yo creo eso, hermano, con todo mi corazón. Creo que
que somos ministros competentes de un nuevo pacto, ¿no? Y no el de la letra, no el de el pacto que estaba antes, no el de la letra, sino el del espíritu, porque la letra mata más, el espíritu vivifica. La letra mata más, el espíritu da vida. Entonces, nosotros vemos que el ministerio que tenía Pablo fue diferente al ministerio de la letra, porque el ministerio de Pablo fue el ministerio del espíritu, porque la letra mata. Cuando nosotros hablamos y los hermanos no reciben vida, cuando nosotros hablamos y proyectamos muerte por medio de lo que hablamos, porque también dice en el Antiguo Testamento que la vida y la muerte están en la boca del hombre, en la lengua del hombre. Con la lengua damos vida, pero con la lengua también matamos. Entonces fíjense, hermanos amados, que nosotros, lo que tenemos el ministerio de la gracia, nosotros tenemos la vida en nuestros labios, no la muerte. Y entonces Pablo decía que su ministerio fue no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica, en el versículo 6. Ahora, ¿la letra qué quiere decir? La letra quiere decir la ley. ¿Y el espíritu qué significa el espíritu? El espíritu es el espíritu del Señor, en el versículo 17. O el espíritu de la gracia, como dice ahí en Hebreos capítulo 10, 29. Vamos a leerlo. Hebreos 10, 29, hermanos amados. Entonces nosotros tenemos que entender qué es lo que ministramos. Y dice así la palabra del Señor. Vamos a leerlo bien, capítulo 10, 29. Y dice así la palabra del Señor: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y hiciese afrenta al Espíritu de gracia? ¿Vio? Porque nosotros tenemos el ministerio del Espíritu. ¿Cuánto mayor castigo recibirá aquel que tuviera, ¿no?, por inmunda, o aquel que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto, ¿no?, el cual fue santificado, e hiciese afrenta al Espíritu de la gracia? ¿Cuánto mayor? Ahora fíjese que la ley es la administración de la condenación, como dice en el versículo 9, ¿vio? Dice, porque si el misterio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Entonces, el ministerio de condenación o de la ley fue el ministerio de condenación. Y esto contrasta con el ministerio del Espíritu, que es el ministerio de la justificación. No de la justicia propia, acá no está hablando de la justicia que es por la ley, sino que es aquella justicia que es de Dios, que esa justicia nos fue imputada a nosotros porque hemos creído en Jesucristo. Aunque el primer pacto fue glorioso, porque el primer pacto justificaba a Dios, ¿no?, en su ira, como dice ahí en Romanos 4, justificaba a Dios en su ira, en el capítulo 4:15 de Romanos, hermanos. Romanos 4:15. Y dice, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Fíjese. Entonces el primer pacto fue glorioso porque justificaba a Dios en su ira. Pero a pesar de eso, aunque el primer pacto fue glorioso, el segundo pacto, de alguna manera, la gloria del segundo pacto es mayor, por así decirlo. Excede la gloria del segundo pacto
al primer pacto, excede la gloria. Porque en el segundo pacto Dios puede manifestar su amor, Dios puede manifestar su bondad, ¿no? Porque solamente hoy la justicia que es aceptada es la justicia que es impartida, la justicia que es por medio de la gracia. Ahora, con respecto al antiguo pacto, el antiguo pacto ministraba oscuridad, ¿no? Los hombres no veían, pero no entendían. Y esto es lo que significa Moisés, ¿no? Porque Moisés ponía un velo sobre su rostro, dice. Quiere decir que la ley misma, en la cual ellos esperaron que le dieran la luz a ellos, solamente produjo oscuridad. Y eso para que no vieran la gracia de Dios, porque cuando vino la gracia de Dios, no la pudieron reconocer. Ellos estaban ciegos, completamente ciegos. La luz estaba delante de sus ojos y ellos no la veían, como Jesús le dijo a los fariseos. En cambio, el ministerio del Espíritu ese sí que trae iluminación. No solamente que trae iluminación, sino que trae conocimiento revelado, ¿no? Conocimiento revelado de la gloria de Dios. Como dice en el capítulo 4, 6. Ahora, todos nosotros a cara descubierta, dice el versículo 18, contemplamos la gloria del Señor. Entonces, los que somos de la gracia, los hermanos de la gracia, son los únicos que pueden ver a Dios. No ver a Dios, sino que nosotros podemos ver como Dios ve. A eso me refería. Por medio de la gracia, porque la gracia nos hace ver como Dios ve. Nosotros consideramos como Dios considera y vemos como Dios ve, ¿no? Y eso es maravilloso, la gracia nos capacita para eso. Gloria al nombre del Señor. Entonces fíjese, hermanos, Efesios capítulo 2, 7, a los que abundan en la riqueza de su gracia. Ellos solamente pueden entender la densa oscuridad que muchas veces hay, la terrible esclavitud que tiene a los hombres, especialmente los legalistas. Nosotros podemos entender, porque la luz está delante del legalista, pero ellos rechazan la luz. ¿Por qué rechazan la luz? Porque están ciegos. Ellos no pueden ver. El legalista es como un ciego, que teniendo la luz delante de sus ojos no le sirve, no le puede dar valor, porque está ciego. Ese órgano que Dios le había dado para que pudiera ver, se estropeó, que fueron los ojos de su entendimiento. ¿Por qué no entendieron? Por la dureza de su corazón, por la falta de fe. Pero nosotros, los de la gracia, podemos entender y podemos ver como Dios ve. Doy gracias al Señor por esta hora de predicación, hermanos. Les abrazo en el amor del Señor. Y bueno, mañana continuaremos con esta meditación, ¿no? Que el Señor bendiga a todos ustedes. Y mañana vamos a tocar desde el punto donde dice que la ley fue quitada por Cristo, ¿no? Desde el versículo 11 al 14. Con la ayuda del Señor, mañana, hermanos, a las 18 horas hasta las 20 horas estamos reunidos. Señor bendiga, oren por mí, que yo voy a orar por ustedes, hermanos. Gracias estamos, Señor, por esta hora y te pedimos que tú bendigas a los hermanos, a las hermanas que han escuchado esta gracia, esta palabra, que todo sea para tu gloria y para tu honra. Gracias, Señor, porque tú has escrito en nuestros corazones, no con tinta, sino con el Espíritu Santo, y nos has hecho ministros de un nuevo pacto, el pacto de la gracia, el pacto del Espíritu. Gracias, Señor, porque ahora, Señor, podemos ver claramente, Señor, que la gracia no fue un tropiezo para nosotros, sino que quitó el tropiezo que nosotros teníamos. Y ahora podemos caminar libremente
Gracias, Señor, porque antes nosotros, Señor, estábamos desnudos, pero ahora estamos vestidos. Gracias porque ahora no vivimos en una religión muerta, sino que ahora vivimos en el reino de la gracia, donde la vida es abundante, donde cada día somos transformados en la imagen del Señor. Bendice a todos los hermanos y hermanas en esta hora, ayúdalos en esta tarde, en esta noche, para que ellos puedan gozarse juntamente con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. El Señor les bendiga, amados. Nos estamos viendo en el día de mañana con la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Un abrazo para todos, hermanos. Dios les bendiga.